Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a mostrarles un problema que se presenta, una falla de uno de los elementos de nuestro automóvil, del motor concretamente, que producen sobrecalentamiento del motor, y es la bomba de agua. Tengo en la mano una bomba de agua dañada, que ya tenía varios años de funcionamiento, y como pueden notar se encuentra con mucho óxido en la parte de la hélice, esta hélice que estoy girándola manualmente, y también tiene depósitos blancos sobre el aluminio que producen al final, aquí va un sello, ¿sí?, que producen que este sello falle y haya fugas de refrigerante. Entonces, cuando esta bomba ha fallado, normalmente lo que se produce es un sobrecalentamiento del motor. ¿Y cómo saber realmente que la bomba de agua está funcionando correctamente? Ustedes deben encender el motor y verificar en el depósito del refrigerante si hay una circulación de refrigerante. Si no la hay, es porque esta bomba se encuentra trabada, dañada o tiene fugas, lo que produce que el motor simplemente se recaliente. Esta bomba la recomiendo cambiar a los 3 años para poder también cambiar el sello y verificar que todo el sistema de enfriamiento, de refrigeramiento del motor se encuentre funcionando correctamente. Este piñón activa la bomba, como se dan cuenta, ¿sí? Y este piñón a su vez es movido por la correa o banda de transmisión, por lo que ustedes deberían aprovechar al momento de reemplazar la bomba de agua o bomba de refrigerante, como les decía, cada 3 años, también aprovechar para cambiar o al menos inspeccionar la correa de tiempo. De esta manera ustedes pues van a tener un motor para largo tiempo. Si no hacen este mantenimiento o no reemplazan la bomba de agua, las fugas de refrigerante van a incrementarse tanto que en algún momento se les va a dañar el motor, produciendo una reparación que cuesta alrededor de $1,500 y es muy costoso. Esto sí es verdad que toma un poquito de tiempo y es algo complicado reemplazarlo, pero se evitarán un gasto. Este procedimiento relativamente sencillo cada 3 años, pues va a implicar grandes costos. Y una vez que también hayan cambiado la bomba, se recomienda que reemplacen el refrigerante, utilicen muy poca agua o prácticamente ninguna agua, utilicen un refrigerante con un color que resalte en el caso de las fugas, y de esta manera pues van a tener motor para largo tiempo, para largo rato. Bien amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Gracias por vernos, suscríbanse a mi canal. Gracias, nos vemos, hasta la próxima.